Buenas tardes a todos, soy Juan Blas Delgado, director de Cultura del Instituto Cervantes de Nueva York. A continuación voy a leer un texto que el director de este centro, Eduardo Lago, ha escrito para este día y que me ha pedido que haga en su nombre, por encontrarse fuera del país en viaje. Autoridades del cuerpo diplomático y representantes del gobierno de Guinea Ecuatorial, autoridades académicas, participantes en el simposio, amigos y socios del Instituto Cervantes de Nueva York, que algunos estoy viendo por aquí, y es un gran placer que estés esta tarde con nosotros. Como director del Instituto Cervantes de Nueva York, es un gran honor y una satisfacción para mí poder acoger esta mesa redonda de escritores en el contexto del simposio internacional entre tres continentes, Guinea Ecuatorial, ante el 40 aniversario de su independencia de España. Estamos en la Casa del Español, en un centro dedicado a la difusión de la lengua común de una veintena larga de países. Entre ellos, Guinea Ecuatorial es el único del continente africano donde el español es lengua oficial. Es ese precisamente el punto de inflexión que conviene resaltar en este momento. En un mundo en el que el concierto de las naciones debe reflexionar con responsabilidad y rigor acerca del significado de la existencia de un escenario político-cultural presidido por el signo de una realidad postcolonial. Al ofrecer nuestras instalaciones para que se conviertan en escenario de una de las jornadas del simposio, el Instituto Cervantes de Nueva York se suma al esfuerzo de elucidación y análisis del significado que encierra el complejo legado de la historia. No hay mejor manera de celebrar un aniversario de tanta carga simbólica e importancia para el presente como el 40 aniversario de la independencia de Guinea Ecuatorial de España, que en un foro caracterizado por estar abierto al intercambio de ideas en profundidad como el que se ofrece en estos días. Les deseo a todos una fructífera jornada de trabajo y que por favor se encuentren en su casa. Bienvenidos. Buenas tardes a todas y todos. Soy Baltasar Framolinero, uno de los dos directores de este congreso entre tres continentes, repensar Guinea Ecuatorial en el 40º aniversario de su independencia. Las primeras palabras son evidentemente de agradecimiento al Instituto Cervantes y a su director Eduardo Lago y al director de actividades culturales Juan Blas Delgado, que tan generosamente se pusieron a nuestra disposición desde que les planteamos esta idea ya hace bastantes meses. Quiero también aquí tener palabras para mi colega Benita San Pedro Vizcaya de Hofstra University, que ha sido, como todos ustedes habrán dado cuenta, el alma auténtica que ha hecho posible estos 3 días que estamos juntos. También quiero saludar a los representantes diplomáticos de la República de Guinea Ecuatorial y al resto de miembros y funcionarios del gobierno, funcionarios del gobierno que han tenido la amabilidad de venir hasta Nueva York, hasta Long Island, un viaje largo para estar presentes en esta circunstancia. Sin más, vamos a pasar a la mesa redonda. Tenemos a 9 escritores. Tenemos a Juan Tomás Ávila Laurel, Gerardo Beolisipi, Justo Bolequia Bolecá, Juan Manuel Davis Eiso, Donato Ndongo Villogo, Marian Sueangüe, José Fernando Ciale Yangani, Remey Sipimayo y Francisco Zamora Loboch. Cada uno de ellos va a dar unas palabras introductorias de 5 minutos que, por la premura del tiempo, me van a disculpar que voy a ser bastante flexible con el reloj. Y después de eso, como ya estamos acostumbrados, tendremos una sesión de preguntas y respuestas en que voy a pedir al público que haga preguntas muy concisas, y que sean sobre todo preguntas, y a los que responden, a los escritores que responden, que también se circunscriban a una respuesta de unos 2 minutos. Pero siendo esto una mesa redonda, también quisiera decirles a los escritores que sería muy bueno que ustedes también hicieran preguntas a sus compañeros, es decir, que no solamente esperar preguntas del público, ustedes en el momento en que cualquier intervención que haya de una pregunta, uno de ustedes responde. Si otro de ustedes quiere decir algo, hacer otra pregunta, son muy libres también de hacerlo, pero también siempre conservando ese
ese esquema de 2 minutos, o sea, de pequeñas intervenciones o preguntas cortas. Y sin más, empezamos entonces con la primera, digamos, declaración de Juan Tomás Laurel. Adelante. Buenas, me pongo de pie para que me vean, para ver el tiempo, y luego me siento otra vez. Leeré un breve discurso que contiene mis ideas. Benditas gracias, Baltasar, gracias, y gracias a los que han venido. Señores de las embajadas, gracias por venir. Mi lengua, mi obra en Nueva York, 23 de abril del 2009. Mi lengua es el albanés, es la lengua que hablo con mi mamá y mi abuela. Mi pasaporte es el 134709, lo acabo de hacer en Madrid, en Málaga hace poco. Y empiezo así. La trayectoria vital que se empezó a gestar en 1976 es la confirmación de que un escritor no se hace, sino nace. Y es que humildemente puedo llamarme escritor. Y es que 4 años después de mi nacimiento, ya casi no se enseñaba nada en las escuelas de mi país. O los que se molestaban en hacerlo, cogían el palo o el látigo para hacernos memorizar las hazañas del gran camarada, único milagro de Guinea Ecuatorial, su excelencia Macías Nguema. Yo creo, francamente, que si en mi infancia no hubiera tenido la suerte de ser trasladado a Nobón, donde los rigores pseudo-revolucionarios de Macías estaban más atenuados, mi carrera literaria no hubiera empezado. De mi abuela y de mi madre aprendí el annobonés, y en esa lengua hubiera escrito mis primeras letras si la hubiera aprendido de otra manera, o si hubiera visto a alguien que escribiera en ella. No debo hablar de mi andadura literaria sin decir que mi primer libro, Poemas, 1994, se publicó en el Centro Cultural Hispano-Guineano, centro dependiente de la Agencia Española de Cooperación Internacional, organismo que ha subvencionado la mayor parte de mi producción. No solamente la mía, la de los escritores que viven en Guinea y que escriben. No es mucha la producción literaria en Guinea porque tampoco hay muchos escritores viviendo ahí. Teniendo en cuenta las dificultades que hemos tenido, pues es normal que no hubiera muchos escritores en Guinea. Yo lo veo así. Bueno, en todo caso, para hacer el país con la cantidad de gente que hay, yo creo que somos muchos, somos suficientes. Bueno, con dificultades, pero hay. Efectivamente escribo mucho, como algunos llaman, pero no es ciertamente por una compulsión enfermiza, sino por la asiduidad con que me visitan las musas. De hecho, este mismo año han visto la luz editorial 2 obras mías que puedo mostrar. Mi última obra es esta: Arde el monte de noche, que salió en Madrid hace poco. O sea, ahora mismo es posible que no hubiera en algunas librerías y en algunas sí. Arde el monte de noche es una novela animada, todo en Annobón. Lo que ven es una vista parcial del cementerio de Annobón y al fondo un islote que hay ahí. La escribí yo puedo decir que no está mal. Y bueno, yo sé que le gustará mucho a mi paisano, Paco Zamora. Y yo quiero que cuando puedan, lo adquieran para enterarse de lo que va. Creo que está bien, francamente. El anterior es este, y yo creo que algunos lo han oído y todavía se puede comprar en las librerías de España. En realidad, hablando de mi fecundidad, debo decir que hubo cierto tiempo que padecí cierta compulsión, pero se daban en mi entorno unas condiciones óptimas para la producción literaria.
Debo decir que sin cambiar el lugar, las condiciones para la producción literaria son peores ahora, sin cambiar el barrio ni de casa. El interés foráneo por mi literatura y las solicitudes que se me cursan para asistir a eventos localizados muy lejos de mi lugar de residencia es la confirmación de que mi trayectoria literaria podría haber sido distinta si no hubieran concurrido mis circunstancias. Arriba les explican las circunstancias que les quería arriba. O sea, mi literatura hubiera sido otra. Creo que he cumplido el minuto. Gracias a los que están aquí. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Gerardo Beori Sipi. Nací en Guinea Ecuatorial y como sabrán algunos de aquí, pues colaboré mucho con el Centro Cultural Hispano-Guineano de Malabo y también pues colaboré también para la creación de algunos centros culturales en la región insular, por ejemplo, Tradiciones Cultura de Panay. También pues colaboré con la creación de un centro cultural, el Centro Cultural de Masacato, y también pues fui cofundador del Centro Cultural Rebolano. En mi país, pues mira, me ha brindado, por ejemplo, pues la inquietud en aquellos tiempos de escribir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso me gusta mucho lo natural. Entonces, pues especialmente en Bioko, pues la naturaleza, pues mira, te da la oportunidad de crear lo que ha dicho a Tomás, pues mira, te vienen más las musas. Tenemos el mar, tenemos pues la selva tropical y eso pues mira es un aspecto positivo para poder crear poesía. Eso es desde mi punto de vista, porque muchas de las veces lo que hacía yo, pues mira, después del trabajo, de dar clases en el instituto, pues lo que hacía es ir, pues mira, a pasear cerca del mar, pues que queda muy cerquita en Malabo y en otros lugares en la isla. O pues mira, iba a mi finca de cacao, pues mira, para visitar y ver cómo van las cosas allá con los trabajadores. Ahora, una de las cosas que a mí realmente me hicieron pues iniciar esa trayectoria de escribir, una de las personas que realmente pues hicieron que surja esa musa, pues está aquí, Donato, y me acuerdo que pues un día pues leí algo suyo y me quedé impresionado, y pues realmente hay cosas que nosotros no pensamos mucho de ellas, personas que vamos hacen algo positivo en nuestra vida. Y pues en ese sentido, pues mira, quisiera agradecer a Donato por esa labor tan importante que ha iniciado en Guinea Ecuatorial. Pues gracias, Donato. Y por otra parte, pues otro aspecto muy importante que ha hecho en mí, en ese sentido, resurgir y hacer patente ese interés en la escritura, es algo que pasó conmigo, por ejemplo, que fue en 1979, y eso me hizo pues pensar en crear algo que se quede patente, no solamente para mí o para mi familia, pero para la humanidad entera y la sociedad ecuatoriana. Entonces escribí mi primer poema en 79, y para mí fue algo inspiratorio. ¿Por qué? Porque tuve contacto con otra persona, Balboa Boneque, que me ofreció un libro, Voces de Espumas, de regalo. Entonces digo, pues mira, creo que ya tengo completa esa iniciativa y voy a seguir con mi trayectoria de escritor. Pues escribí mucho en Guinea, pero decidí no publicar cuando salí de Guinea y esperar pues más de una década, porque salí de Guinea hace 14 años, resido aquí en los Estados Unidos, estaba escribiendo y pues mira, guardando las cosas
en mi maletero o en otra parte. Pero ahora me di cuenta que es momento para sacar a la luz todo lo que se me había ofrecido. Muchas gracias por todos, por venir aquí y gracias. Buenas tardes a todos, señores embajadores, queridos organizadores, Benita y Baltasar, y queridos señores y queridas señoras. A mí hay cosas que me han marcado a lo largo de mi existencia y son las que quizá me han empujado a tratar de buscar refugio en estas tareas de escribir. Una de las cosas que más me ha marcado fue durante mi infancia, cuando tendría ya como 11 años, 10 años, en mi pueblo, Baní, cuando mi madre se levantaba cualquier día, un sábado, un domingo quizá, me miraba a mí y a mis hermanos y decía: yo soy una mera intermediaria para que vosotros pudierais venir al mundo. Yo no tengo nada que ver con vosotros. Se levantaba, cogía y se largaba. Luego por la noche volvía a ver si habíamos cocinado. En efecto, pequeños infantes, habíamos cocinado como podíamos y comíamos. Luego ella probaba la comida y veía y decía: bueno, la próxima vez ponerle un poco de sal, un poco más de aceite, etc. A eso hay que sumarle también las cosas que también marcaron, otras cosas, como narradores de cuentos, mis abuelos, mis madres sobre todo, o aquellos ritos iniciáticos en los que me sometían cuando me mandaban ir al bosque a las 11 de la noche, 12 de la noche, para ir a buscar alguna cosa que se había olvidado mi madre, mi abuela. Todas estas cuestiones me han marcado. Llegó un momento en que tenía que sacar todo eso para poder soportar esta cruda realidad que me ha tocado. Entonces me voy a permitir aprovechar los 2 minutos que me quedan para leeros una cosa. Y vosotros, ustedes juzgan si soy escritor o no. Yo no puedo definirme como tal. Con los demás, dice así: horizonte concluido. Hoy hurgo en las entrañas de mi memoria para cantarte, hacerlo como lo hicieran mis ancestros recordados, cuando acudieron a mi llamada entre ritos tempranos, concretos, rescatados, y posaron en ti la vida que me define, la imagen que me dará. Hoy canto para llevarme tu dolencia, hallar en mi pasado los acordes que tu alma alberga, que tu alma abraza y necesita, callar los anhelos lastrados de una vida cantada. Lubira, lubira, no, muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias a todos por venir. Voy a ser bastante breve y voy a ceder 4 de mis 5 minutos a quien quiera usar. Me gustaría poder cantar como mi buen amigo aquí, pero en fin, ya hemos tenido un día bastante malo, así que vamos a evitar todo esto. Yo, en fin, empecé, ahora la gente me ve así y creerán, bueno, este señor lleva escribiendo ya desde empecé, ¿no? Pues no, yo hace 5 años así que empecé a escribir. ¿Y cómo fue eso? Simple. Me gusta, soy entrenador, profesor, entrenador, entonces me gusta criticar a la gente. Y veo y leo escritos de todos mis amiguetes aquí, y lógico, digo: oye Paco, esto no sé, ¿eh? Dijo Donato, metro un poquito largo, tío. Y van y me dicen: ¿oh sí? ¿Y por qué no haces tú? Digo: pues vale, lo hago. Y así empecé a escribir. Y lo único que les puedo pedir simplemente es que, como verán, me llamo Juan Manuel Davis. Normalmente mis libros vienen como J.M. Davis.
donde sea que vayan ustedes y vean J.M. Davis, por favor, cómprenlo. Buenas tardes. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Buenas tardes. Doy por supuesto los agradecimientos y no quisiera utilizar el minuto que la sobrada de Mucha gente se pregunta por qué escribo. Y voy a tratar de resumirlo en 4 palabras. Escribo en primer lugar para comunicar. Comunicar significa tratar de llegar al alma de los demás. Los africanos tenemos muchas cosas que decir. La historia nos ha acostumbrado a ser meros agentes pasivos de nuestra propia vida. Hemos ido aprendiendo o descubriendo mejor la historia de nuestra propia historia a través de las explicaciones de otros que no la conocían, que han hecho simplemente un trabajo de campo en nuestras sociedades, han publicado sus libros y nosotros los hemos leído y aprendido incluso. Y yo creo que llega un momento en el que uno cree que debe aportar algo más a lo que ha aprendido o a lo que ha leído escrito por otros. Comunicar significa que cuando yo estaba en el colegio, bueno, empecé en bachillerato en La Salle de Bata, pero lo continué en España, llegué a España con 14 o 15 años, y yo estaba interno en un colegio en el que había más de unos 1000 estudiantes, 1000 alumnos, desde la primaria hasta el universitario que se llamaba entonces. Y todos mis compañeros de colegio, externos, internos y medio pensionistas, preguntaban cosas sobre mi país. Yo no sabía explicar muchas de esas cosas. No lo sabía. Porque conocía en aquella época mucho más de la cultura y de la geografía y de la historia de España que de mi propio país. Y entonces llegó un momento también en el que necesité explicar a los demás cuáles son nuestras propias realidades. También comunicar significa que cuando llegan momentos terribles, como los que hemos tenido que padecer, y en cierto sentido seguimos padeciendo en Guinea Ecuatorial, pues uno se pregunta por qué nos ocurren todas estas cosas. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros para que, bueno, situaciones como las que hemos padecido nos hayan ocurrido? No solamente en Guinea Ecuatorial, Idi Amin en Uganda, Bokasai en la República Centroafricana, todos esos 54 países africanos en los que hace unos años, ahora podemos extrapolar 4 o 5, pero en los que hace unos pocos años todos eran dictaduras crueles que no nos dejaban ni respirar. De manera que todo eso había que comunicarlo y yo creo que por eso escribo fundamentalmente. Solamente espero que lo que uno va creando, lo que vamos creando todos, pues bueno, sirva para que se nos entienda mejor, para que se nos comprenda mejor y para que se pueda mejorar algo de nuestra propia existencia a través de la literatura. Conocemos mucho mejor la Francia del siglo, yo que sé, de cualquier siglo, que a través de sus escritores, que a través de los libros de historia. Por ejemplo, las guerras napoleónicas para mí están mejor explicadas en las novelas de Stendhal que muchos tratados de historia. Y esa labor la han hecho escritores de otras sociedades y de otras épocas históricas. Nosotros también podemos y creo que debemos seguir en esa labor. Y por último, para terminar, simplemente decir que ahora se cumplen 25 años desde la publicación de mi antología de la literatura guineana. Cuando empezamos aquella aventura, en los años 70, en los mediados de los 70, bueno, solamente Paco Zamora y yo, en esta sala hay testigos de ello, bueno, creíamos que era una mera ilusión, tratar de revitalizar, de dar alma a la cultura de Guinea Ecuatorial, que en aquellos momentos estaba, bueno, siendo pisoteada y prácticamente exterminada. Y me alegra y veo con satisfacción que no estamos en esta mesa solamente Paco Zamora y yo, sino que hay una pléyade de escritores que nos están siguiendo con fuerza detrás. Muchas gracias.
Buenas tardes, me llamo María Zoe. Bueno, mis compañeros, cada uno ha contado su historia y no se parece nada a lo que yo pensaba que iba a contar, porque lo único que yo puedo decir es que una de las carreras más solitarias del mundo es escribir. Y estoy sorprendida desde hace este año, desde que en mi país se otorga un premio por mi trayectoria literaria. Estoy pensando y llego aquí. Y solamente os tengo que decir que cuando agradezco, no solamente a San Pedro, a todos ustedes, porque cuando yo me siento ante el ordenador por la noche y miro por la ventana y veo que se van apagando las luces, soy esta persona de otro mundo. No duermo cuando duermen los demás. Lo único que lo último que se me ocurriría es que todo lo que yo puedo escribir aquí, aquella gente que se levanta a las 8 para trabajar, tenga que ver nada conmigo. Estoy escribiendo mis locuras, estoy escribiendo mis paranoias. De pronto resulta que después de escribirlo, aquella gente que yo pensaba que no tenía que ver nada conmigo, lo leen, lo comentan, después lo aplauden, después hasta recibo un premio, hasta me hacen venir hasta aquí y les digo a ustedes que no tengo que ver nada con ustedes, para decirme de una forma silenciosa que sí, tengo que ver mucho con ustedes y ustedes conmigo. Por eso los aplausos que van a dar en mi nombre les aplaudan ustedes mismos, porque yo me siento muy feliz. Muchas gracias. Buenas tardes. Hay dos guisos que son buenísimos, el estofado de antílope y el pepesú de pescado fresco. El pepesú de pescado fresco me lo tomaba muy de mañana a la madrugada con mi abuelo. Mi abuelo es que está por este lado de Yangani, era un buen pescador y por las mañanas llegaba a casa muy temprano, entraba por la habitación y me despertaba y me llamaba, ir un día, despierta. Despertábamos y los dos en la cocina cortábamos la paella de pescado, hacíamos el pepesú, comíamos un buen pepesú y nos íbamos a dormir. Obviamente por la mañana, cuando se despertaba mi abuela y mi madre, encontraban que toda la pesca, al pescado más grande le faltaba la cabeza. Esta es la parte de Yangani. Y el estofado de antílope es buenísimo también, pero eso no me lo tomaba por la mañana. Eso me lo tomaba tirando hacia las 3 de la tarde. Mi abuelo era un buen cazador, un buen agricultor, un trabajador nato, aunque le gustaba decirme, sube, vamos a volver al pueblo porque figúrate que mañana encontraremos más trabajo. Y ese abuelo es el que está por ese lado, es el Siali. Y con él íbamos a la montaña en la isla de Bioko. Luego un día me acompañó al aeropuerto y me dijo, mira, te tendrás que desenvolver solito, porque ya te vas. Efectivamente me fui a Francia, estuve 9 años. Y cuando regresé, francamente, una de las cosas que quería hacer era volver a la montaña, al guiso del antílope. Entonces fuimos subiendo a la montaña y llegamos ahí. Yo cuando llegué a Guinea, mi abuelo estaba muerto. Me llevó mi tío. Y cuando llegamos a la montaña, la cabaña ya no existía. Estaba completamente destruida por lo que llamamos en la isla Bok-Bok, son los termitas, lo destruyen todo. Entonces la cabaña no estaba. Francamente me quedé un poco decepcionado por esa cabaña. Bueno, nos quedamos ahí con mi tío y por la tarde regresábamos al poblado. Y regresando al poblado, la cabaña que desaparece, solo porque he estado ausente 9 años. Y de repente me vino la historia de Cenizas de Calamiteas, que me pareció un símbolo de aquello que yo dejé, aquello que yo vi en Santa Isabel cuando era niño, y que se estaba transformando en bien o en mal, en positivo y en negativo se estaba transformando.
Y esas cenizas que encontré en esa cocina, que llevaba años, ya nadie cocinaba en esa cabaña, pero las cenizas seguían ahí. Eso simboliza una cosa importante para nuestra sociedad. Y empecé a escribir cenizas de Calabo y Termes. Escribiendo cenizas de Calabo y Termes, me puse a leer una documentación que se había hecho sobre autores de Guinea Ecuatorial. Y me encontré con una expresión, generación perdida. Aquello me chocó enormemente porque me dije, pero si yo escribiendo cenizas de Calabo me estoy reencontrando, me estoy recentrando en lo que soy. ¿Por qué a la gente como Donato, como Zamora, que han asumido esa responsabilidad de recentrarse, de reclamar una cultura, de reclamar una identidad, me lo presentan como de la generación perdida? Y me dije, no, generación perdida en absoluto no son. Porque si estamos aquí hoy, probablemente sea porque ellos plantaron unos cimientos sobre los que nosotros estamos. A lo mejor somos unos enanos sobre los hombros de unos gigantes. Y francamente, si me van a aplaudir a mí, evitaré los aplausos para que lleguen allá y allá. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, como no, agradecer a Benita y a Baltasar el gran trabajo que han hecho para reunir a toda esta plana mayor de escritores guineanos. Y a vosotros por estar aquí, por habernos apoyado, por todas las risas que hemos pasado esos días y por haber intercambiado muchas tarjetas y que después se traducirán en contactos. Yo, a diferencia de mis compañeros y mi compañera María, yo no he escrito relatos, no escribo ensayos. Escribí mi primer ensayo en el año 98, era La mujer africana, incansable creadora de estrategia para la supervivencia. Después, en el 2007, escribí otro ensayo, Inmigración y Género, el caso de Guinea Ecuatorial. Me interesaba el tema. He recopilado cuentos boobies. He hecho un librito de un cuentito, El secreto del bosque. Pero les diré por qué me puse a escribir, sobre todo los dos ensayos. También he escrito un ensayo en catalán, que son, en catalán son apunts, y apunts sobre la inmigración de donas a Cataluña. Comencé a trabajar el tema de poner sobre papel, a modo de ensayo, por desterrar tópicos sobre la inmigración, sobre las mujeres negras, sobre las mujeres africanas. Estaba harta de leer textos de grandes académicas, pero que estaban llenas muchas veces de tópicos. Algunas compañeras han trabajado bien el tema de inmigración, pero otras se habían limitado a poner tópicos, a victimizarnos, etcétera, etcétera. También pensé que debería escribir, porque yo formo parte de esta historia, y la historia cuando es tuya y la cuentas, a lo mejor llega más. Acabar diciéndoles que paralelamente a los trabajos que hago de ensayos sobre mujeres inmigrantes, en el 2005 me inicié a un proyecto pequeñito de ediciones de texto que he retomado hace 3 años, y dentro de mis posibilidades también me dedico a editar cuando los compañeros y las compañeras que quieren trabajarlo me ayudan a editarlo. Muchas gracias. Hola, soy Coco. ¿Suenas tú? No. Me estás descontándome eso como los partidos de fútbol. O sea, me he tirado aquí de tiempos de... Bueno, buenas tardes, soy Pablo Zamora y quiero hablar sobre el talento.
en menos de 5 minutos. Sobra. Sobra. Esta mañana, entre los paneles, he oído a alguien, no sé, decir que a lo mejor la producción literaria de los guineanos no había encontrado techo, o no había talento, o algo así. Me he cabreado bastante. A ver quién me demuestra a mí qué es el talento y qué no es talento. Yo soy periodista deportivo. He escrito cientos y cientos de artículos deportivos, cientos de entrevistas en los cuales he deslizado bastante talento. Y no soporto que nadie diga que no tengo talento porque estos señores no se lean la prensa deportiva. Allá ellos. Allá ellos. La culpa es de ellos, no es mía. Que alguien que crea que ama la literatura infravalorice una cosa como es el género deportivo. Si no quieres leer el diario, es culpa tuya. Si no quieres leer el 20 minutos porque sea gratuito, porque crees que eres un intelectual de raigable, es culpa tuya. Pero os puedo jurar que muchos de mis artículos han destilado mucho talento. Desde Ghana he escrito la historia de los chicos de la calle que juegan de Kumasi, de Accra, que juegan desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y mis lectores han echado a llorar. Y eso se llama talento. El año pasado le dieron el premio Planeta a un señor que se llama Boris Eizaguirre. O sea que este señor tiene más talento que Renato Novo Vieva. Vamos, Ana, no fastidiemos. Por favor. O sea, resulta que en España ahora mismo hay un nuevo despertar literario y resulta que yo no veo nada. Puedo ir autores por autores y os puedo demostrar a todos que ninguno, o absolutamente ninguno, le llega a los pies a Renato Novo Vieva. Ah, que no le dé premio. Que no salga a mí la primera novela de José Sia de Yangani me parece deliciosa. Solo el título ya es talento. Cenizas de Calaboy Termes, ¿eso no es talento? Titular para mí como periodista es talento. Juan Manuel Davis tiene talento. La Ávila Laurel. Y eso es una de las cosas que me duele en el alma. Podría haber sido un talento enorme si se hubiera encontrado en su camino con personas mayores como tú, que le hubieran dicho, tienes estas lecturas, sigue por este camino, ábrete esta puerta, vete a este seminario. No lo ha tenido. Es un talento, pero podría ser el doble de talento. Así que, señores, me río de que no tengamos talento. Muchas gracias. Gracias a los 9 por palabras creo que tan profundas. Ahora es el turno del público para hacer preguntas. Pueden hacerlas en general, sería incluso mejor que las hicieran individualmente. Y también, repito, puesto que esto es una mesa redonda, los miembros de la mesa, los 9 escritores, digamos que tienen aquí prioridad. En cualquier momento ustedes pueden intervenir, se hace una pregunta, la contesta uno de ustedes. Si otro de ustedes cree que tiene que añadir algo, por favor háganlo, porque creo que es lo correcto. Entonces, a ver. Sí, Ramón. Me gustaría hacer una pregunta a los escritores que viven en el exilio, si podemos decirlo así. ¿Ustedes creen que algún día, espero que sea mañana, van a poder volver al país que les vio nacer? Yo sé que ustedes tienen ganas de volver, pero ¿ustedes creen que algún día va a poder ser? Bien. Yo no estoy fuera de Guinea Ecuatorial por mi voluntad. Creo que lo demostré suficientemente. Y en esta sala hay gente que lo sabe. De manera que si estoy en el exilio es porque me obligaron a ir al exilio. Todo el mundo lo sabe. No tengo por qué contarlo aquí porque todo el mundo lo sabe. Cualquiera que siga un poco
la trayectoria de, en fin, la mía personal, o la de la cultura o la literatura guineana, lo sabe. De manera que, por mí, yo no hubiera vuelto a España, o no hubiera venido aquí a Estados Unidos, que lo pasé bien, pero hacía un frío de 20 grados, bajo cero, en Missouri, en Columbia, Missouri. Y sin embargo, también en esta sala hay gente que lo sabe porque se lo comentábamos en Missouri. No tenía por qué estar pasando 20 grados bajo cero, pudiendo estar en las playas de Meta, o pudiendo escribir mi artículo en un momento en una sociedad de la información. No hace falta ya ir a una redacción para escribir un artículo. Lo haces por ordenador, haces clic y el artículo llega donde sea. De manera que podría hacerlo perfectamente desde mi pueblo, en Alene ni Efan. Pero, ¿por qué? Pues esas son las circunstancias. ¿Cuándo vamos a regresar? Bueno, a mí me gustaría ser el divino, o incluso a mí me gustaría ser Dios, que lo sabe todo. Pero como no lo soy, dejemos que la historia transcurra. Cuando sea, será. Si lo puedo ver, mejor. Y si no, que lo disfruten al menos mis hijos. No sé si faltó alguna vez. ¿Hay alguno más? Otra pregunta, sí. Señor, ¿usted se siente orgulloso de ser la semilla de un bosque tan profundo? Gracias a su labor, por lo que se ve, pues han salido muchos árboles de ese bosque de escritores que hay aquí de San. Así que, por eso lo felicito. Muchas gracias por la felicitación. Y también muchas gracias a los compañeros que han hecho alusión a ello, ¿no? Durante toda mi vida he dado preferencia a la colaboración con los demás, a sacar los nombres de los demás hacia adelante, a promocionar a los demás, a hacer que la cultura guineana tuviera entidad, porque ya no podemos conformarnos con la oralidad, que está muy bien, no reniego de ella, puesto que procede de una tradición oral, de una cultura de tradición oral. Pero la escritura que nos aportó la colonización también tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, fijar la memoria, fijar el conocimiento, asegurar de una manera mejor la transmisión de ese conocimiento. Y eso, un país en el siglo XXI como el que estamos, no puede seguir diciendo que no solamente vamos a quedarnos con la parte de la tradición oral. Y esa es la labor que hice desde siempre, desde que tengo más o menos posibilidades de hacerlo. La empecé en el Colegio Mayor Nuestra Señora de África, que dirigí durante unos años, la continué en el Centro Cultural Hispano-Guineano, como todo el mundo sabe, escribí mis antologías, viajé a Guinea Ecuatorial, Mari Insue lo sabe, que allí nos conocimos en 1981 para hacer un trabajo de campo, que por cierto estuvo a punto de llevarme a la cárcel, porque en aquel momento, en 1981, nadie entendía, y creo que Mari lo recordará, que uno que llega de España empieza a entrevistar a gente, en fin, a intelectuales. Es un término que en el contexto aquel no me gusta, pero en fin, para entenderlo. Y bueno, ¿y este qué ha venido a hacer? ¿Por qué habla con María? ¿Por qué habla con no sé qué? Bueno, claro, es que superé aquellas dificultades, regresé y se publicó la antología. A través de esa labor, evidentemente, bueno, esa labor ha dado sus frutos, que aquí están. Y no están todos, hay alguno más. De manera que sí me siento razonablemente satisfecho y razonablemente orgulloso. Nunca me duermo en los laureles. Yo soy ambicioso, pero mis ambiciones, a pesar de lo que se crea o que se diga, no entran en el campo político, no entran en el campo económico. Yo no quiero ser rico. Bueno, quiero ser rico, pero bueno. Pero si tengo que ser rico,
tendría que ser a base de vender pues 100.000 ejemplares de mis libros, no por otros métodos, ¿me entienden, no? De manera que, y ahora mismo tengo esa satisfacción, y la he expresado antes, pero a partir de ese momento, como el fruto ya está maduro, y hay una pléyade de jóvenes que nos siguen con empuje por detrás, la literatura, el concepto de literatura guineana, que no existía hace 25 años, ya se ha consolidado en el mundo académico, en todos los países, pues puedo empezar a dedicarme a la creación de mi propia obra, y en eso estoy. No se oye. Sí, me podría sentarme. Felicitar una vez más a los organizadores. Muchísimas gracias. Desgraciadamente, nosotros que estamos en Guinea no sabemos mucho de que tenemos un tal potencial. Por lo cual yo quisiera saber qué proyectos tienen ustedes para consolidar esta literatura o este foro literario. No creo que necesariamente el estar fuera impida realmente poder trabajar en el país. Pero yo creo que también depende de los proyectos que ustedes tienen, que se les conozcan, independientemente de dónde estén. Gracias. Mi generación no les conoce. Yo iba a contestar a esa pregunta, pero como Donato está haciendo, está muy bien. Si no... Bueno, yo creo que para escribir, para un escritor que pertenece a un país, el país es una casa. Y yo he oído hasta a mis compañeros decir, ir a la playa para inspirarse. No necesitas un país específico para escribir, para pasar por escritor. Ahora, la única diferencia que existe entre uno que escribe fuera o escribir desde tu casa es que tienes que viajar con la mente. Bueno, porque si quieres escribir sobre tu país estando en España, tienes que viajar. Lo que cuando estar fuera o estar dentro no es tal. Los proyectos que tenemos, Donato tiene, cada uno de nosotros tiene sus proyectos. Yo estoy ahora mismo en Guinea con los míos. Entonces cada uno depende porque cada uno tiene su estilo y se dirige a un campo distinto. ¿Me comprendes? Y ahora mismo estoy tratando de resucitar cuentos porque estoy acá de escribir novelas que tengo ahí metidas que no pienso sacar de momento. Tengo 7 novelas muy grandes metidas en el ordenador. Me gusta la selva, me gusta trabajar con los árboles, me gusta inspirar una gran obra de una pequeña aldea que a lo mejor pueda tener como mucho 4 cabañas. Entonces crear tu historia con 4 cabañas que todos están decorados de la misma manera. Entonces poner, ¿por qué? Porque siempre, me lo digo ahora por un chico que me preguntó por qué siempre escribo historias postcoloniales, precoloniales. Siempre me vuelvo a lo primitivo, porque para descubrir a mis antepasados, cuando entendían el lenguaje de los pájaros, cuando entendían el lenguaje de los árboles, con el viento soplaba, entendía lo que dice el viento. Me gusta meterme en el alma del pasado, quizás sea un defecto de querer saber quién soy. Porque hay la sensibilidad de nosotros mismos, de los negros. Porque yo me preguntaba por qué un negro nunca te va a regalar, un africano no te va a regalar un ramo de flores. ¿Por qué no te sientas a contemplar el sol? Y estuve dándole vueltas a la cabeza y me di cuenta que lo percibe de otra forma. Lo percibe, lo ve y es sensible, pero en vez de coger y regalar, sería un regalo demasiado fuerte. Eso influye en su forma de actuar, en su espíritu, le hace más alegre, se pone más triste. Y él mismo no sabe por qué, porque la naturaleza es parte de la naturaleza. Entonces, el proyecto, preguntarme ahora mismo cuáles son los proyectos que tengo, el único proyecto que podría tener
Es decir, que quisiera vivir 1000 años para escribir la historia de cada árbol, que tiene su propia historia, pero no una historia de árbol, como humano, que vive 1000 millones de años. Yo quiero decirle a la viceministra que yo sí tengo claro mis proyectos. Claro, mis proyectos para el Guinea Ecuatorial. Lo que pasa es que creo que ahora, francamente, tal como está la situación, es muy difícil. Yo soy un periodista comprometido. Yo sería incapaz de mentir a nadie. Mi principal proyecto ahora, que es lo que yo haría ahora mismo, lo tengo clarísimo. Un periódico en Manolo. Más una página web. Más mi imprenta. Más mi librería. Por supuesto. Mi periódico. Y mi televisión y mi radio, claro. Yo no quiero morirme sin tener ese poder y esa capacidad que el Señor me ha dado y que se llama talento, se ponga como se ponga. Tengo mucho que abrir, lo tengo. Como la coyuntura actual es imposible que yo despegue todo este talento de Guinea al frente de una televisión independiente, al frente de un periódico independiente, al frente de una radio independiente, al frente de una red de librerías independientes, pues me tengo que... Porque no es posible, no vamos a ser tontos. O sea, no es posible ahora mismo poner un periódico independiente en Malabo, no es posible. Por las circunstancias que sean, y no quiero ni nombrar al señor Obiang ni nada porque ya me chirría el nombre. Pero no es posible poner ese proyecto. Sí que quiero poner ese proyecto. Es más, creo que ese proyecto es necesario para un país. Es más, creo que sería un campo de reconciliación y un campo de recobrar el tiempo perdido indispensable. Lo he intentado varias veces, hasta de poner un triste puesto de periódico. He pedido subvenciones a todo el mundo. He ido a todas las consejerías de todo el mundo. Todo el mundo me ha dado por las puertas y los narices. Conclusión, pues cuando tenga mi dinero, haya posibilidad de volver a Guinea en cierta libertad. No, tampoco necesito mucha libertad. Sé cómo arreglármelas para meter goles hasta el régimen más repudiado. Pero tengo que llegar, si no llego no lo puedo hacer. Y ahora mismo no tengo el dinero suficiente para hacerlo. Disculpe, creo que no se comprendió mi pregunta. Yo no preguntaba por proyectos individuales, pero yo preguntaba por un proyecto común. Esa era mi pregunta. Porque creo que esto es un proyecto común y a partir de aquí se puede tener una excelente oportunidad de crear algo. Hay otra pregunta. Vamos. Esa, tal vez es una buena. Me niego a tener un proyecto común con Donato Ndongo. Bien. Después de una declaración tan taxativa de Francisco Zamora de su falta de voluntad de colaborar con Donato, otra pregunta. Mire, sí. Marta, era Marta. Yo, Marta, a ver, voy a ser un poco provocatriz, para variar. Yo volví del Congreso de Madrid un poquito hecha polvo y con los pelos un poco de punta, porque la sensación que yo tuve es eso, lo que os lanzo, lo que os pregunto, la sensación que yo tuve es que ahora que en el ámbito académico está maravillosamente consolidada la idea de una literatura nacional ecuatoguineana, hay una serie de fuerzas centrífugas que están haciendo que el marco nacional se quede pequeño o reviente. O sea, la etnicidad, la clase, el haber estado fuera o no haber estado fuera, el género. Tenemos, hasta donde yo he contabilizado, 5 escritoras de ficción. Remey, ensayista, 6 escritoras. Escritores tampoco hay muchísimos más, pero vamos, de esas 6 escritoras, una está muerta, la otra... produjo bien poquito. Marta, en fin. tienes una pregunta, es que estás hablando como si fueras embajadora en Londres. Simplemente quiero preguntar eso. ¿Sigue sirviendo o va a seguir sirviendo el marco nacional como paraguas? Yo creo que los que han hablado sería bueno que hablaran ahora las personas que cuanto más Gerardo. Mujer quiere hablar aquí donde está sentada. Lleva un siglo. Vamos a entonces, le pido disculpas, es que aquí hay unas luces que me dejan ver muy mal.
van a responder la pregunta que ha hecho Marta Sofía y después usted tendrá su turno. Con mucho gusto. Muy bien. Yo voy a pedir 2 turnos seguidos. Sí, quisiera decir que el enfoque literario de Guinea en estos momentos está floreciendo mucho debido al interés no solo de la gente, por ejemplo, que vive, los escritores que viven en Guinea, pero también de esos escritores como nosotros que vivimos en el exterior. Es importante, por ejemplo, en ese sentido, en estos momentos, recibir, pues, como ha dicho la viceministra, pues recibir más apoyo del gobierno, por ejemplo. En ese sentido, eso ayudaría más a florecer, hacer florecer esa labor literaria en Guinea. Y por otra parte, puedo decir desde mi punto de vista que como escritores es necesario pues tener contactos, por ejemplo, en otras culturas, en otros países, para pues mira, poder mejorar esa labor literaria. Porque nosotros, yo por ejemplo, puedo decir que pues mira, aprendo de otros escritores también. Pues por eso estoy diciendo que cuando leí las obras de Donato, pues mira, empecé a crear mi propia obra. Entonces es importante pues esos contactos con otros escritores, tanto internos como externos. Gracias. Vamos ahora entonces a la pregunta de la señora embajadora. Muchas gracias. Voy a levantar. Estamos aquí guineanos. Yo quisiera recordar a todos mis hermanos que todos sufrimos durante 11 años. A pesar de todas las promesas de ayudas que venían de allá y de aquí, esa ayuda no vino de fuera. Nosotros mismos, mal o bien, nos deshicimos de esa situación. Estamos aquí, ustedes que son intelectuales, nosotros que representamos al gobierno, algunos amigos que han venido a compartir con nosotros. Yo personalmente les quiero hacer ver que en el régimen pasado pasé 5 años en la cárcel, a pesar de ser de Mongomo. Soy la primera mujer que se puso en la cárcel por problemas políticos en Guinea Ecuatorial. Fui detenida el 4 de diciembre de 68. Pero estuve también 7 años en el exilio. En el exilio yo tenía un programa que yo quería regresar a mi país. Que yo regresaría a mi país si me dejan estar en paz. Si no me ponen más en la cárcel. Si me dejan gritar y saltar en las calles de Malabo y Bata, es lo suficiente para mí y en recuperar mi trabajo de maestra. Ese era mi plan cuando estaba en el exilio. Yo quisiera preguntarles a ustedes, escritores de Guinea Ecuatorial aquí presentes, cuando nos proponen todo esto, todo lo que cuentan, lo malo y lo bueno, ¿qué es lo que quieren de nosotros? Porque nosotros representamos al gobierno. Nos pueden decir claramente que nosotros queremos tal para regresar a Guinea. Cuando yo regresé a Guinea del exilio, de prisión al exilio y de exilio a Guinea, yo no llevaba en la cabeza la idea de que si regreso yo tendría cargo. Yo regresé para recuperar mi personalidad y mi libertad. Ustedes que están aquí, ¿qué quieren que les hagamos para que regresen a Guinea? Me hago la idea de que aquí están como escritores, pero si alguien tiene doble personalidad de escritor y político, también nos lo puede hacer ver, porque escritores es aparte y los políticos también son aparte. Con los políticos podemos sentarnos, sería un programa diferente del programa de todos los escritores. Entonces, aquí en público, como representante de mi gobierno y los compañeros aquí, queremos que nos digan aquí, delante de todos, qué piden de nosotros para regresar a Guinea. Muchas gracias. No sé, la pregunta es general y también esto iría para, claramente para los escritores y escritoras que no viven en Guinea. Entonces podríamos empezar con Justo Bolequia. Y si por favor, y dar unas respuestas muy breves, sucintas a la pregunta para que todos tengan la oportunidad de hablar. Siempre que me toca a mí me restan el tiempo. Evidentemente, señora embajadora, es una buena pregunta. ¿Qué es lo que queremos?
queremos que nos garanticen las libertades mínimas que hay en cualquier país. No queremos que haya tantos controles militares para moverse del país. Queremos que nos garanticen la existencia de unos medios de comunicación donde podamos expresarnos. Queremos tener presencia como escritores en la enseñanza, tanto en la enseñanza primaria como secundaria, como en la universidad. Queremos tener la posibilidad de desplazarnos yo ir a Bata, a Lomuni, a Lobón, sin que nadie, sin que un militar, y me ha preguntado la señora embajadora, estoy contestando, señora embajadora me ha preguntado y déjeme seguir, por favor. Los miembros del público, si nos lo dejan terminar las intervenciones. Queremos que nos garanticen esas libertades mínimas. Queremos tener la posibilidad de ser leídos en todos los niveles de enseñanza, que no estamos presentes. No podemos producir como escritores de Guinea Ecuatorial sin que nos lean en Guinea Ecuatorial. Nos leen en otros países, pero ahí no. Y no hay una política educativa o lingüística en la que poder, digamos, reflejar la necesidad de obligatoriedad de que nuestras obras sean el reflejo de estos jóvenes que están en edad de formación, y no estamos reflejados en eso. La señora viceministra lo acaba de decir, su generación no nos conoce. Es decir, cuando yo empecé a leer literatura africana, fue fuera de Guinea Ecuatorial. Queremos que se lea literatura africana en Guinea Ecuatorial. Queremos que nuestras lenguas sean enseñadas en todos los niveles de enseñanza. Esa es la manera de construir la identidad guineo-ecuatoriana. Si no se construye esa identidad, no podremos presumir ser guineanos por el mundo. Pues yo quiero muy poco. Quiero que me compréis todos mis libros. Donato. Bien. La señora Angón, ¿no? ¿Se me oye? No. ¿No? Sí. ¿Se me oye ahora? Sí. La señora Angón, aquí presente, la embajadora de Guinea Ecuatorial en Washington, no nos hemos conocido en este congreso. Nos conocemos desde hace muchos años y creo que personalmente nos llevamos bien. Nos hemos llevado bien en Guinea y también fuera, pues nos hemos encontrado, y alguna persona se ha mostrado extrañada de que me viera a hablar con ella amistosamente. Yo creo que puedo considerarla una amiga. De manera que, y ella sabe perfectamente que no solamente no fui a Guinea para buscar ningún cargo, sino que incluso rechacé a alguno. De manera que, ¿qué es lo que queremos? Aparte de lo que ha dicho justo Bolequia, yo escribo por las noches. Es la realidad. Todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo sabe, como cuando lo han preguntado, que yo suelo escribir por las noches. Y leo mucho, también leo por las noches. Entonces, si yo estoy en mi casa, y no puedo leer, ni puedo escribir porque no hay luz eléctrica, entonces, ¿qué demonios estoy haciendo ahí como escritor? No puedo producir. Porque las musas que le llegan tantas veces, cuanto más, a lo mejor a mí me llegan a las 10 de la noche. Entonces, ¿qué hago? Y si lo digo, hombre, dirá, no, Caco vea política, y habla política, porque dice critica al gobierno porque no hay luz. Bueno, pues ese tipo de cosas, y podría alargarme mucho más. Contando las deficiencias, ya no hablo de política. Podría hablar de libertad, podría hablar de muchas más cosas, pero ya lo han hecho otros compañeros, pero ese tipo de cosas más elementales son las que también son nuestras necesidades. El escritor no es una persona aislada en una urna de cristal. Es un ciudadano que vive en la sociedad y le afectan todas las carencias que afectan a la sociedad. De manera que yo no me considero un señor extraño, ni tengo mayor importancia, ni soy más importante que por haber escrito 3 libros, bueno, tengo alguno más, que esa señora de Malabo que está vendiendo su macalaí en el mercado envuelta en un enjambre de moscas. Cuando yo veo eso en Malabo, pues,
Puedo hacer dos cosas. Me da asco y me voy, o simplemente reflejarlo en un artículo, en un relato o en una novela. Pero claro, ese artículo dirán que es un artículo subversivo porque hablo mal del gobierno. Ese relato se va a prohibir porque no le he presentado la censura previa, como muchos de los aquí presentes saben que no es una intención. Y ese libro se va a prohibir porque ya sabemos que ese Donato ya siempre dice las mismas cosas y siempre se mete con el gobierno. Pues cuando esos recelos se terminen, yo volveré tranquilamente a Guinea Ecuatorial porque no soy enemigo de nadie. No me acosté con la mujer de nadie, no maté a nadie, de manera, ya está, nada más. Señora viceministra, es verdad que tenemos mal. Ahora, ¿qué es lo que nos gustaría que pasase en Guinea? Pues esto, para mí esto, que pudiéramos convocar reuniones cumbres como estas y que se les den los bochados y que estemos allí y que estemos tranquilamente debatiendo. Porque de Guinea, yo como guineana, vivo en Guinea, he visto mucho fuera. Lo que parece Donato, lo parecemos todos. Los que escritores, los escritores, los que están en el gobierno, estamos en un momento de la sociedad que hay una serie de deficiencias que nos afectan a todos, tanto los que están en el gobierno como los que no están. Entonces, yo no puedo venir los que no tienen el mismo gobierno, ¿entiendes? Pero cosas así, que podamos invitar a esa gente y que puedan venir y que tengamos un foro de una semana, 15 días, divirtiendo, haciendo cosas. Esto es importante. Ahora yo no puedo decir que haya luz, porque si no hay luz para nadie no van a poner una tecla eléctrica para sola. Porque Cervantes escribía con una pluma de pájaro. Chistes al margen. Desde luego, yo como representante de la prensa pura y dura, es imposible, ahora mismo, francamente, seamos sinceros. Sin libertad de prensa no hay posibilidad para poner TVitos yo no estoy para TVitos, yo estoy para escribir un periódico global donde se traten todos los asuntos de África sin ningún tipo de cortapisas, desde los religiosos hasta el tabú más pequeño. Entonces, Guinea Ecuatorial ahora mismo está en una situación de indefensión informativa que no es posible atacar sin libertad de prensa. No nos andemos con historias. Entonces, sin libertad de prensa, cosa que es imposible, impensable dentro de un régimen rígido, dictatorial, es imposible creer que Franco fuera a dar libertad de prensa, pero bueno, ¿de dónde venimos? No nos hemos caído de un guindo. O que Hitler fuera a dar libertad de prensa, ¿desde cuándo es esto, no? Entonces, sin esta mínima libertad de prensa, pues no se puede hacer absolutamente nada en mi profesión. No se puede más. René, ¿quieres añadir alguna cosa? Entonces tenemos aquí una pregunta de este señor. Ciudadano español, porque estoy por aquí de paso y he seguido con mucho interés a esta actividad suya. Les agradezco mucho las explicaciones que han dado y para mí han descubierto un panorama que solo conocía a través de un amigo mío, que es guineano y bien bajado. Me ha sorprendido que alguna de las autoridades de su país, aquí presentes, haya hecho la presentación de que Mira, podría poner una... Es que el formato la que pregunta, tenemos... Sí, la pregunta. ¿Cuál es el proyecto gubernamental para apoyar económicamente la producción intelectual y literaria de Guinea en un marco de libertad? Señora viceministra. La pregunta no se la hace a los escritores, la pregunta se hace al gobierno. Que no la respondan ellos. Bueno, es que bueno, no sé si dan permiso los escritores. Pero la pregunta es que es una cuestión de formato. No, si es una mesa redonda. Pero estamos, aquí tenemos una última pregunta porque estamos ya a punto de acabar. Y Fernando, la pregunta de Fernando, por favor. Una doble pregunta. ¿Se me escucha? Sí. Una doble pregunta. Que la conteste quien quiere, ¿de acuerdo? Ustedes son escritores, son intelectuales. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes como creadores con el material, con el español? ¿Qué tipo de relación tiene con el español? ¿Es situación de exilio, situación de bilingüe? ¿Es una relación amorosa? ¿Es una relación de amor y odio?
se van de paseo con el español es algo hermoso y blando, les duele, les molesta, es insuficiente, de dónde les viene el español, qué español les gusta más, qué español les gusta menos. Eso por un lado. Y luego por otro, ¿cuál es la situación, para los que no sabemos, cómo ven ustedes la situación del español en Guinea? Sí. Voy a responderle únicamente a la primera pregunta. La segunda, bueno, creo que yo no sé qué entiende usted por español cuando me habla a mí. El español lo conocí de manera inconsciente, de tal suerte que es mi idioma, es mío, no sé si usted me lo quiere quitar, es mi idioma. Lo que me da la gana, totalmente, lo que me da la gana con el español lo hago. Ahora bien, que usted me diga que esté bien, que esté mal, que esté bien escrito, que le falta una coma, es problema de usted. Yo me he comido el español y lo tengo dentro. ¿Qué tipo de español se habla en Guinea Ecuatorial? Ya, pues, lo acaba de decir el joven escritor. El español forma parte ya de las lenguas de Guinea Ecuatorial. Nos hemos convertido en propietarios de esa lengua. Y tenemos que luchar, estamos luchando para mejorar. Porque es nuestra lengua, y al igual que estamos luchando para mejorar el Pidgin English o el Fang o el Bubi o el Due, también estamos luchando y queremos luchar para mejorar. Evidentemente tiene muchas carencias, pero a pesar de ello, pues es nuestra lengua y tenemos que hablar. Se ha hablado del español guineano, del español ecuatoguineano, del español no sé qué, que se habla mal, evidentemente yo soy el primero en decir que se habla mal, ¿vale? Pero no por ello voy a renunciar, es parte de mis lenguas, yo tengo por lo menos tres o cuatro, y es una lengua necesaria para nuestra proyección exterior y también para nuestra relación interétnica, ¿no? Es una lengua necesaria. Entonces tenemos que mejorarla con el concurso, evidentemente, de los poderes públicos aquí representados en nuestro país, y tenemos que hacerlo posible. Entonces para eso estamos los escritores, para que gracias a la producción de nuestras obras, este español pues vaya a mejorarse, siempre que nuestras obras y otras obras sean leídas por nuestros, digamos, estudiados por nuestros estudiantes que están formándose en esa lengua en el propio país. Por eso pedimos que ustedes como representantes envíen al jefe de Estado, pues, mira, ponga usted, pues, digamos, la lectura de las obras de los escritores guineanos, que se estudien sus obras, para que el español no solamente se mejore en Guinea Ecuatorial, sino que se mejore por toda la zona de la habitación. ¿Alguna cosa más que quieren decir los escritores a esta última pregunta? Porque es que eso acaba. No, ya no hay tiempo para más preguntas. Bueno, es que ya se nos hace muy tarde y quisiera acabar con una cita de uno de los escritores aquí presentes, de Juan Tomás Ávila Laurel, de Avión de ricos, ladrón de cerdos. No vamos a terminar como los cuentos fantásticos, con finales raros, pero encima de una maleta en la que cabía todo lo que había sido suyo en aquella casa, había un libro. Los escritores y las personas de Guinea Ecuatorial viajan con maletas y en esas maletas llevan libros. Muchas gracias.